Saludos amigos, hoy martes 23 de abril de este año 2019. Primero debemos decir, porque ya se espera que lo hagamos aquí de Diario de Cuatro, que la normalidad ha vuelto enteramente al ambiente relacionado con la terminación de el parque térmico generador Punta Catalina. Ya ustedes saben que la primera de las dos unidades de 376 megavatios cada una, la que podríamos llamar Catalina 1, está terminada y en pruebas desde hace semanas, ha sido más de 2 meses. Y en todos los procesos de prueba ha demostrado que sus partes básicas es una gran planta. Combinadas, Punta Catalina 1 y Punta Catalina 2 son ahora mismo el proyecto energético más grande de Latinoamérica en este momento, en proceso de construcción y terminación de energía térmica. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Entonces, cuando se presentó el problema el sábado pasado, desde el viernes en la tarde, que el consorcio comunicó por vía escrita al sindicato de trabajadores de la central de Punta Catalina que no estaba en condiciones de entregar un bono prometido en contrato de trabajo con los trabajadores, porque había cerrado el año 2018 con pérdida, estaba con eso generando, lógicamente, el caldo de cultivo a una especie de rebelión. Los trabajadores se movilizaron y todos sabemos lo que pasó, incluso de manera violenta, algunos de ellos con pasamontañas. Entraron y destruyeron algunas computadoras, fueron rotas, la cosa no fue sencilla. Tuvo que intervenir la fuerza del orden para poner bajo control eso. Hubo un primer acuerdo mediante el cual, eso fue el domingo, se iba a entregar el mes completo de salario como bonificación, cerrando ese capítulo, y que se iba a entregar en dos partes, un 50% a final de este mes y otro 50% a final del mes próximo. Bueno, ayer, como eso no satisfizo enteramente a los trabajadores y había el interés de volver a protestar, ayer se reunió el sector sindical con el consorcio, con el Ministerio de Trabajo, sirviendo de intermediario, y llegaron a un acuerdo. Pepe Abreu, del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, que es la entidad que organizó el Sindicato de Trabajadores de Punta Catalina y al que pertenece el sindicato, negoció por ellos junto con sus directivos y anunció que finalmente se acordó que ya el mes que se consiguió como reivindicación se entregue todo ya a fin de este mes, para que surte el efecto esperado por los trabajadores. Y eso parece que ha devuelto la tranquilidad. Y desde ayer se reporta que se retomaron los trabajos en Punta Catalina con toda normalidad. Es necesario. Punta Catalina se encuentra ahora mismo en la fase final de terminación de la planta número 2, porque la primera fue concluida plenamente. En la número 2 lo que quedan son detalles. Todas las partes básicas están también terminadas en la planta número 2 y dentro de 60 días o menos quizás comienzan las pruebas de las partes mecánicas básicas y luego de generación. Esa es la situación en el proyecto de inversión pública más importante de los últimos tiempos, emprendida por el Estado. Estamos hablando de unos $2.000 millones que con los reclamos que ha hecho el consorcio por encarecimiento del proyecto, asunto que mucha gente no sabe, que está consignado también en el contrato,
O sea que si se registran incrementos de obras o de materiales involucrados en la obra, eso debe revisarse al final en lo que se refiere a costos. Ellos han hecho un reclamo y eso está en arbitraje, como se estila en todo este tipo de obras. Bien, está normalizada la situación. Las pruebas en la unidad número 1, que nunca han sido interrumpidas, van a seguir cada vez más en incremento hasta considerar que estén bajo dominio cada uno de los instrumentales básicos de esta compleja obra. Ayer también se puso de manifiesto que el gobierno quiere preservar sus buenas relaciones con la iglesia. Y ya formalmente el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, así lo refirió en un tweet que habla ya a nombre del gobierno, ¿no? Un comentario informal como el que hizo el jefe de la Unidad de Información y Prensa de la Presidencia, el señor Rodríguez Marchena. Aquí ya el ministro habla de que el gobierno respeta el sermón de las 7 palabras y la opinión de la Iglesia Católica y de las iglesias, dijo. Así que más o menos en el mismo sentido se pronunció el ministro de Obras Públicas y todo parece indicar entonces que ya el gobierno entendió que esa primera reacción del señor Marchena, que parecía de mérito contra la Iglesia Católica, ha sido corregida. Ayer mismo el presidente de la República participó en un acto de inauguración de 2 escuelas y el abrazo que se dio con Monseñor Benito Ángeles, que es obispo auxiliar de aquí en la capital, fue expresivo de esa buena relación que sin duda mantienen siempre los gobiernos de la República Dominicana con la Iglesia Católica y las iglesias cristianas en general. A veces nosotros no reparamos en cosas realmente importantes como una que se produjo ayer y que nosotros quisiéramos destacar en toda su extensión. Ayer se dio a conocer que la famosa publicación que se origina en Londres, reconocida en todo el mundo, la Capital Finance International, una entidad especializada en analizar el comportamiento financiero de los organismos centrales de los gobiernos, o sea, los bancos centrales, y también de las instituciones financieras más importantes del mundo, emitió una declaración certificando que la República Dominicana con su Banco Central constituyen la mejor entidad operativa de su género en toda Centroamérica y Caribe, la más eficiente, la más fiable. Y el análisis que llevó al Capital Finance International a esta apreciación no fue simple, no fue una cuestión no motivada o motivada con aspectos muy generales. Son asuntos de una importancia vital para nosotros entender por qué las políticas monetarias y financieras de la República Dominicana constituyen la base para que el país sea considerado un destino estrella, como dijo el gobernador del Banco Central, para la inversión extranjera en toda la región. Dice Capital Finance que el esquema de metas de inflación con que opera el Banco Central, un sistema que ustedes saben se montó hace unos años nada más, ha permitido reducir el nivel y la volatilidad de la inflación en la República Dominicana, contribuyendo
a anclar expectativas de los agentes económicos en torno al objetivo de inflación, redundando así en una mayor credibilidad en la política monetaria. Ponderó muy positivamente el equipo humano del Banco Central de la República Dominicana y lo consideró como su mayor activo, siendo para ello un factor fundamental los programas de capacitación del personal y las facilidades de financiamiento para sus posgrados. El equipo del Banco Central, dice el Capital Finance International, se destaca por su formación, contando entre sus empleados a 450 titulados de posgrado, maestría y doctorado. Lógicamente, para esa institución, ese marco operativo está rodeado de un ambiente de ética y transparencia, de juventud, que incorpora los más recientes conocimientos y desarrollos en las prácticas de políticas monetarias y financieras. Este reconocimiento al Banco Central nos llega en un momento muy importante porque la economía dominicana, como todos sabemos, ha estado creciendo, y así lo reportan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 6.3% promedio anual desde el 2012 hasta la fecha. Y eso hace que la República Dominicana encabece a toda América Latina en desarrollo económico y social. Yo creo que cuando se hacen este tipo de reconocimientos, debiéramos detenernos un poquito más, debiéramos reflexionar un poquito más acerca de la importancia creciente que cada vez alcanza la República Dominicana en el escenario económico internacional. Esto así porque ya somos una economía que vamos camino a los 100,000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Este año vamos a llegar a sobrepasar los 85,000. Nuestro per cápita es apenas el quinto o el sexto más alto de América Latina por su poder de compra. Y eso nos coloca en una posición realmente privilegiada. Miren, cuando entra en operación Punta Catalina con sus casi 700 megavatios producidos a carbón, una planta propiedad del Estado, que por cierto va a coincidir con la puesta en operación de un gasoducto promovido por ICE International y Barrigol Goldcorp para llevar gas natural desde Andrés Boca Chica hasta el centro generador de San Pedro de Macorís, el centro más grande que tiene el país, generador. Allí se concentran un poco más de 900 megavatios. Con todas esas unidades en condición de incorporar el gas natural y suplantar derivados de petróleo, búnker sí o gasoil, que es lo que utilizan en el día de hoy. Cuando esas dos cosas coincidan, y van a coincidir al final de este año, la República Dominicana se estará colocando como una de las naciones más eficientes productoras de energía de América Latina. De América Latina. Ustedes están oyendo. Entonces, usted lo une a ese tipo de reconocimiento que nos hace el Capital Finance International londinense, una extraordinaria entidad, y proyectamos los eventos que están al doblar de la esquina, señores. Uno tiene que ir pensando ya en grande y reconocerle a las autoridades dominicanas que han venido acumulando desde la década de los 90 hasta hoy, eficientes gestiones de dirección del Estado que le han permitido a esta sociedad alcanzar los niveles
de desarrollo económico, social e institucional que la hacen predecible para sus socios internacionales y en particular para los inversionistas internacionales. Todo eso debe llenarnos de orgullo y pensar seriamente en que estamos abandonando a velocidad importante el atraso. Este país está echando adelante. Y eso es lo que hay que destacar, eso es lo que debemos, ante todas las adversidades, poner de resalto. Ayer, para beneficio de muchos de ustedes y de nosotros también, se registraron importantes lloviznas, aguaceros en algunos casos, en buena parte del territorio nacional. En el este, casi toda la región este de San Pedro de Macorís hasta el fondo, en la cordillera central del lado sur, desde Baní hasta el fondo, buenas caídas de agua, también el lado norte, principalmente en Sajoma, o sea, San José de las Matas y alrededores. Es más, un incendio que había en Jimaní fue, gracias al aguacero, inmediatamente sofocado. Vean ustedes por dónde anda la cosa. Buenos días, don Mozart. De manera que el agua resultó bendita, esa caída de agua de ayer. Sí. Mucha gente contenta. Y llovió ya. Y no fue. Pero en tu zona llovió. Sí. Que llovió ahí. Y fuerte. Eso es extraño. Hay casi no llueve, Pedro. De San Pedro hacia allá fue. Mucha agua. Mucha agua. Entonces, bueno, bastante fuerte. Por ahí hasta el campo de gol yo lo vi medio seco, y esa gente del campo de gol de metro. Sí. Le sacan el agua, yo no sé de dónde, siempre le echan, pero lo está viendo peligroso. Ayer se enchumbó, pero fue agua que cayó. Sí. Entonces, eso tiene su sistema, Pedro. Reporta ese extraordinario servidor público, se llama Manuel González Tejera. Manegón. Ese sí es bueno. ¿Qué tipo, qué hombre más al servicio de la patria? Eso sí es verdad. ¿Cuánta capacidad de servicio tiene? Reporta Manegonte que le llegaron, bueno, él chequeó los centros de registro de agua, le llegaron confirmaciones ya de que en puntos claves del país cayó agua ayer, y eso dice que lo alegró mucho porque ya, ¿sabe cuánto? Mozart sabe a qué nivel estaban las reservas de agua del país ayer en la mañana, antes de que cayeran las aguillas. 28% de un 100%. 28 habían bajado. Mucho. Adiós. Mucho. Para esta época se supone que el país tiene en reserva, antes de que lleguen las aguas de mayo. Un 35 a un 40. Y oiga, estábamos en un 28. Es la cosa muy fea. Y eso de ayer, por tanto, fue como una misa de salud. Dice Manegonte que a pesar de ello persisten las predicciones de los organismos internacionales que dicen que no prevén que la zona sea favorecida por la tradicional caída de agua de esta época. El efecto del Niño persiste y que por tanto la situación no es fácil. Ojalá que como dice el propio Manegonte, ojalá que estas predicciones no sean precisas y que se imponga la señora aquella, la Virgen de la Alta Gracia, que dice él que casi siempre mete la mano intercede, sí, de emergencia. Sí, así. Buenos días, Pedrito, buenos días a todos. Mira, creo que como siempre, haces muy bien tú, Pedro, en resaltar hechos y valores nuestros. En este caso muy específico, yo quiero también unirme al regocijo por el reconocimiento más que merecido
que se le hace al Banco Central de la República cosa Dominicana, no es cosa simple, ¿no? a su gobernación, El a su Capital gobernador, Finance International. a su gobernador en materia de gobernanza, donde se resalta, entre otras cosas, la calidad, la capacidad de ese personal técnico, administrativo, que está al frente y en la cotidianidad de una institución tan importante como el Banco Central de la República Dominicana. Tú sabes que el gobernador tuvo la certeza de extender ese reconocimiento a Sí, la Junta. a la Junta Monetaria, sí. Que ha sido Sí, por respaldo supuesto. de esas políticas. Claro que sí. Y a todo el personal del Banco Central. Y a todo el personal. Por eso hablaba de el personal técnico y el personal administrativo, Exacto. Muy bien, que se maneja muy bien como bien se le ha denominado la familia bancentraliana. Centraliana. Así es. Así es que yo soy Y entonces desde aquí nosotros queremos sumarnos a ese reconocimiento, claro. a una gestión que por muchos años, y ahí es que está lo grande, Pedro, Sí. mantener un ritmo de eficiencia, de calidad, de armonía interna, de excelente gerencia, de integración al trabajo, de responsabilidad, trae frutos tan importantes, primero para el país, que tiene en esas autoridades del Banco Central y de su Junta Monetaria a verdaderos garantes de todo este proceso de crecimiento de la economía con estabilidad, de mantener con mucha rigurosidad, con inteligencia, con mucho tacto, con mucha visión, políticas monetarias y financieras dirigidas a dotar a la República Dominicana de todos los instrumentales y de las esencias en materia macroeconómica que nos permitan a nosotros continuar en el lugar que estamos ahora como líderes indiscutibles en materia de crecimiento con estabilidad de toda la región del Caribe y Centroamérica y una buena parte de toda América Latina, porque hay que decirlo, eso es así. Y eso se debe, entre otras cosas, a esa gerencia, ese tipo de gerencia que es reconocida por esa revista internacional. Así que desde aquí, un abrazo para para el gobernador, para don Héctor Valdés Albizu, nuestro gran amigo, y para todo el equipo de la gerencia a todos los niveles y de los empleados, trabajadores, técnicos, supercalificados, muchos de ellos, una gran proporción de jóvenes, talentosísimos, Pedro, que como se resalta ahí, suman maestría, doctorado, posgrado, una excelencia, que eso habla muy bien, no solo del Banco Central, sino que habla muy bien del país. Así que ya formado sí, un personal y formado, exactamente, así es. Conocido ya internacionalmente. Así es, así que nuestro abrazo para toda la familia bancentraliana. Mira, Pedro, algo más que hay que reconocer. Vi ahí, uno ve la cifra, la lanzan, y bueno, algunos titulan que hubo más muertes por accidente en estas 3 o 4 muertes más que el año pasado. Pero yo quiero resaltar un dato que es sumamente significativo, de mucho valor, y es que, Pedro, se redujeron los accidentes en un 75%. Automovilístico. En un 75%, eso es mucho. Y ustedes saben por qué yo les digo que eso hay que resaltarlo. Porque de la misma manera que lamentamos un muerto, uno solo, ya es doloroso. Ya es doloroso. 30 y tantos, imagínense ustedes, para esas familias lo que eso ha significado. Pero yo les voy a decir algo, aquí se movilizó alrededor de 4 millones de personas en todo el país. Unos y aunque fuera peatones, otro en burro, otro en vehículos y es mucha gente, Pedro. En el medio. Y lograr reducir en un 75% los accidentes de tránsito, eso merece un gran aplauso. Pero claro. Para las autoridades. Para las autoridades del COI, dentro de ella, para la gente de la DGC, de Obras Públicas, del Intran,
toda esa gente de la defensa civil, toda esa gente que se involucró con un personal que superaba los 45,000 personas en el país, es lo que traen este tipo de informe tan auspicioso en el sentido, insisto, de que se haya reducido en accidentes de tránsito en un 75%. Adiós. Eso es algo como para que nos sintamos muy bien. Y eso no quiere decir que no aceleremos la marcha para reducir el número de muertos, porque hay otra cosa, Pedro, también. Sí. Que tú dices, pero ¿cómo es si se redujo tanto el número de accidentes? ¿Cómo es que hay tantos muertos? O sea, 3 o 4 muertos más. Bueno, porque hubo accidentes, lamentablemente, que un accidente involucraba a 3, a 4 personas, 2 personas, ¿entiendes? Y entonces eso concentró. Además, eso está debidamente delimitado en el periodo, dentro y fuera de lo que fue el programa de prevención. Eso también está establecido, pero yo creo que lo importante es resaltar la gran labor que se ejecutó en el país, a veces un tantito odiosa como esa, el carreteo, pero tan importante, eso hay que mantenerlo. Sí, pero a un poquito más de velocidad. De velocidad, porque 15 kilómetros, un su agente, óyeme, Mozart, eso de tú mantenerte 1 hora y media, 2 horas a 15 kilómetros, es terrible. Sí, pero vivo. No, pero no, que le incrementen un chile la velocidad. Pero es lo que digo, mira, eso... Porque es que la gente se desespera. Por eso mismo que tú estás diciendo, cuando uno viene después del gozo, del trago, y vuelve para su casa, y vuelve de retorno, uno como que quisiera llegar rápido para bañarse, acostarse, y ahí vienen los problemas. Entonces es bueno que tú tengas ese control, y te traigan al pasito para que tú llegues a tu casa tranquilo. 75% menos accidentes de tránsito durante el asueto. Yo pienso que ese es un dato como para sentirnos muy bien. Y apostar a que sigamos creando situaciones y programas con esos niveles de eficiencia. Pero al mismo tiempo yo quiero destacar otra cosa, Pedro. Orión, me parece que era Orión que citaba ayer el caso del camión ese que dejaron mal parqueado, según se dijo, que murió la autopista allá. Más de 24 horas ahí. Allá. Pero también, Pedro, el exceso de la gente. Qué barbaridad, la gente no quiere. Mira, ahí nos acabamos de enterar una versión que dan los familiares de ese padre y ese hijo que murieron en la Independencia. Cruzando la avenida. Se lo llevó a una velocidad espantosa. Venía la jipeta que lo arrolló y siguió. Lo arrolló a los dos. Pero entonces, Pedro, uno se entera que el tipo, borracho, déjeme decirlo, borracho como un perro, se lo llevó, pero antes ya se había llevado 2 motoristas. Le había dado un tablazo a 2 motoristas. Y llegando a la casa, dicen los abogados de los fallecidos, llegando a la casa, dentro de la marquesina, le dio a un hombre que acababa de llegar con su hija, le chocó, y encima de eso sacó la pistola y lo amenazó. Iba a acabar con la ciudad entonces. Eso era el demonio que ahí en ese sujeto, que felizmente está apresado y que yo espero que lo procesen. No, eso. Que lo procesen como debe ser, porque eso no es cualquier accidente, ¿verdad que no? Pero es para que ustedes vean cómo los excesos, eso escapa al programa, escapa. Miren cómo andaba ese sujeto y miren todo lo que ocasionó. 2 muertes, la muerte de ese señor y su hijo, un chichito adolescente, y heridas importantes a 4 personas más, bajo el estado de embriaguez, en medio de una ciudad que estaba despejada. Quizás él dijo, bueno, y aquí no hay nadie, una sabana, andaba como... Y miren todo lo que ocasionó. Pero bueno, el asunto es que veamos, que llamemos la atención al interior de los hogares. Si conocemos que parte de los miembros de la familia inclinan más allá de lo debido al codo, llamar la atención, llamar a capítulo, poner un poquito más fuerte con los padres, con los hermanos, con los hijos.
llamar la atención al interior de la familia. Ahí comienza todo, la familia, para evitarnos hechos tan lamentables, tan horrorosos como ese que capturaron esas cámaras del 911. Ay, mira, Sí, mira, un padre y el hijo, una cosa realmente terrible, sumamente dolorosa, Pedro. Y entonces subieron el momento del accidente, Pedro, lo subieron a las redes, como a la velocidad que impactaron eso. Se confundieron, uno quería pasar, el otro no, y entre los dos, y ahí vino la desgracia. Pero bueno, pasa el alma de esa gente. Miren una cosa, finalmente, nos alegramos también de que los trabajadores de Punta Catalina hayan resuelto junto con las autoridades. Pepe fue un papel importante. Y con la gerencia del consorcio Odebrecht, llegar a un acuerdo que va a permitirle, va a devolver la tranquilidad y el sosiego a esa importantísima obra que se levanta en Baní y que significa tanto para el presente y el futuro de la República Dominicana, que va a impactar en forma tan importante a todos los sectores de la vida nacional, desde el sector productivo, que tiene una de sus principales dolencias en materia de costos operacionales, una energía eléctrica cara, y en la misma población que también paga una energía cara y que todavía le es muy altamente insuficiente la cantidad de energía que recibe. En algunas áreas se ha logrado el 24/7, es cierto, pero todavía quedan muchas áreas con problemas de déficit en el suministro de energía eléctrica. Y Punta Catalina, como hemos dicho, queremos reiterar hoy, significa el principio del fin de los apagones en la República Dominicana y de la carestía, entre otras cosas, porque también significa el principio para un cambio de matriz eléctrica en la República Dominicana, que es un gran ahorro para el país, mientras menos dependamos de componentes como el petróleo y sus derivados, mucho mejor. Y Punta Catalina es una de esas apelaciones que han hecho las autoridades para poderle darle respuesta a esa necesidad impostergable de cambiar la matriz eléctrica a la República Dominicana, sea mediante el carbón, mediante el gas natural o con otras energías limpias como es la eólica y la solar, que van muy bien, que van desarrollándose en forma muy efectiva con una participación importante y entusiasta del sector privado que se ha acogido a ese llamado de la administración del presidente Danilo Medina a resolver de una vez y por todas ese gravísimo problema que nos afecta durante tantos años a todo el pueblo dominicano. Buenos días, Orión. Saludos. Hoy es Día Mundial del Libro. ¿Del libro? Qué bueno. Y bueno, estamos leyendo. Y ayer lo fue de la tierra. De la tierra. Leyendo el libro de Juan Daniel Balcácer, El último día de la dictadura. Saludos, amigos. Saludos, amigos. No sé por qué se me llegó ese libro. ¿Por qué? Nuestro amigo, no sé, pero es interesante. Yo quisiera, primero una nota a algunos colegas que se han referido sobre este tema. El cambio en la prensa, tanto electrónica como escrita, está ocurriendo en todo el hemisferio y ocurrió hace ya más de 10 años en Europa. Es decir, no nos debemos sorprender. Por ejemplo, el último caso que lo comenté yo, no sé si lo comenté con don Pepico Ripio, fue el de Puerto Rico, la integración de la redacción. El diario El Nuevo Día, voluminoso, grande, con un poder tremendo. Vino la crisis en Puerto Rico, y vino lo obligó, sus dos periódicos. Ellos fundaron un periódico para competir, porque eran tan grandes que preferían un periódico pequeño para que compitiera con la competencia de ellos, que era El Vocero.
Entonces pusieron, creo que me acuerdo cómo se llama, el Última Hora, creo que se llama, el otro periódico, que no son todos matutinos. Pero el Nuevo Día era tan fuerte, tan grande, tan emblemático, que no quería presentarse, que un periódico pequeño lo entendiera como su competencia, y le puso otro. Bueno, pues cuando se convirtieron en multimedia, integraron la redacción como una gran suplidora de noticias para todos los ámbitos que tenían. Especialmente le notaron que en el ámbito digital era su futuro. Ellos entendieron eso. El fuerte estaba ahí. El fuerte estaba ahí. Estamos hablando de la empresa de la familia Ferrer. Ferrer. La más grande, sí, una familia que tiene la mitad de... Los Ferrer eran allá lo que eran los pelleranos acá con el periódico, con el Listín Diario. Correcto, pero allá tuvieron un presidente. Sí. Un gobernador. Ferrer, que era muy amigo del presidente Balaguer. Así es. Entonces, bueno, convirtieron una redacción grande. La redacción le suple noticias y a los medios a todos los medios que ellos tienen. Electrónicos e impresos. Redujeron costos. Por cierto, no quiero darle esa mala noticia a nuestros colegas, pero allá todos los periodistas que tenían un salario mayor, sí, se lo llevaron. Porque lo que hicieron fue abrir espacio a una escuela. Una factoría. Es una factoría de noticias. Porque ellos integraron la redacción en una sola para todos los medios. Y entonces es una factoría de noticias. Y eso es lo que se está dando aquí. Una factoría de noticias. Eso, y uno tiene que pedirle que lo ponderen yo he llamado la atención sobre el aporte que está haciendo una parte del empresariado dominicano, porque el periodismo es costoso, muy costoso. Es un aporte importante a la democracia. Es un aporte a la democracia que se debe entender, y no se debe disminuir su calidad. Claro. En Puerto Rico, el Nuevo Día perdió mucha influencia por la calidad. Sí. La calidad. Los periodistas de mayor nivel, que eran literatos, científicos, gente de mucho nivel metido en la prensa, y un periódico que cuando se hablaba de un tema, si le baja la calidad, vamos a tener problemas como lo tenemos ahora. Tenemos que mantener un periodismo de calidad, investigativo, no un periodismo que genera mi próximo comentario. Yo con esto quiero señalarle. Pero mire, eso se está registrando en todas partes, esa experiencia. No, pero Costa Rica lo hizo, El Salvador, Nicaragua, y en Estados Unidos hay esa... que no podían desprenderse el periodismo investigativo. Pero en el caso particular de lo que se dio ayer de la reestructuración, porque realmente lo que hubo fue una reestructuración que eso está bien. O sea, del grupo Corripio. En el ámbito de la televisión. Sí, ¿por qué llevar Telesistema de Teleantilla a Telesistema? Bueno, lo primero que hay que decir es que Telesistema ha tenido mejor desempeño para un empresario, ha tenido mejor desempeño que Teleantilla. Las instalaciones en Telesistema han estado modernizándose más que la de Teleantilla. Teleantilla es el inmueble. Ya se le había vendido una parte al Caribe. El inmueble. Eso es lo que ha pasado. Entonces, el inmueble de Teleantilla posiblemente tenga un valor. Simplemente se saca todos los elementos que estaban dentro, se llevan a un sitio. Por eso no es malo, porque nosotros en la televisión... No, porque van a poner una comercializadora para producción de contenidos. Lo mismo. ¿Dónde está ese es un ambiente. Lo que uno le dice a los empresarios que están invirtiendo... No apuesten a reducir la calidad del contenido. Eso sí, eso es lo que uno le pide. Después disminuyan costos, porque al final va a colapsar todo el proyecto. Claro. Entonces, eso pasa con el Nacional, eso pasa con El Día. El Día es un periódico que se autofinancia bien por sus nichos que tiene de publicidad, bien. Pero el Nacional hace mucha falta. El periódico Hoy también. Sí, claro que es decir, que hagan el esfuerzo y que se busquen sus utilidades en otros de los negocios del grupo, bien, pero eso no debería ser el que se reduzca la calidad del periodismo. Por cierto, me obligo a reflexionar algunas cosas. Uno se pregunta, a propósito de que el periódico Listín Diario dice que es el tema del aborto, y el director es muy militante católico, me imagino que sabe el por qué, dice que la iglesia ha actuado, los obispos, el clero, ha tenido una posición tan beligerante en las últimas semanas
en temas políticos, no pastorales, porque todavía está en el Congreso el tema del aborto, los causales del aborto, y que esa es una iniciativa del gobierno central. ¿Cómo que dice un amigo mío? Eso hace sentido. Hace sentido. Tú me peleas porque yo estoy ante un proyecto que te perjudica. Bueno, hace sentido el decir que es por eso, porque no se puede decir que por otra cosa. Y el término dictadura, con todo respeto y mayor distingancia, como dijo el diputado, eso fue traído por los cabellos, porque también, ¿dónde que tenemos nosotros la represión? ¿Dónde es que está la policía y la guardia sacando a la gente de las esquinas? ¿Dónde es que están? Exceso. Que hay un control de un partido y de una persona sobre los aparatos del Estado. ¿Dónde se origina el poder? ¿El poder nace de las masas o nace del fusil? Entonces, yo creo que el poder que tiene el PLD, el presidente Danilo Medina, no nació del fusil, nació del voto, nació de la masa. Claro. Y una cosa que ha señalado una señora que escribió ahí, por cierto, un extraño espacio pagado, lo ha dicho Pedro Carva, a propósito de Pedro, que ha señalado que la democracia dominicana, nosotros la llamamos el espacio democrático, se ha fortalecido, y él pone como ejemplo que desde 1966 hasta nuestros días se celebran elecciones cada 4 años de manera consecutiva. No hay un país de América Latina que lo haya hecho de esa manera. Claro, yo a Pedro, en la fecha que dice la Constitución. Hace 10 años de eso, y quizá más, yo siempre le he dicho a Pedro, bueno, Pedro, no eran elecciones así como... Dicen, bueno, pero en la fecha... Pero se han hecho en la fecha que dice la Constitución. Está bien, correcto, está bien, eso... Y genera nuevo gobierno. Te confiero razón en eso. Pero a mí yo digo una cosa, si yo tengo una extremidad que me duele a veces, que tengo problemas, ¿qué hago? ¿Me la amputo? Eso está en la Biblia, que sé yo cuándo, está bien. Lo que pasa es que es una extremidad de uno, incluso la ley lo establece cuando habla de lo que es el vicio del consentimiento. Tú no puedes consentir en que te amputen un brazo si no hay la necesidad de amputarlo, ni una pierna, ningún órgano. O sea, tú no puedes contratar, decir, mira, te voy a vender un brazo o te voy a vender una pierna, porque eso entra en lo que en derecho se llama vicio del consentimiento. Ese consentimiento está viciado. En política también hay vicio de consentimiento. Señores, el que olvida tiene siempre el riesgo de repetir lo malo que le pueda pasar. ¿Es así? ¿Ustedes no se acuerdan la campaña contra Leonel Fernández desde un periódico matutino? Una campaña de día por día, ponerle una campaña personal contra el presidente Fernández, ya no presidente. Fue cuando X periódico estaba en poder de un banquero o después, no sé. ¿Sí o no? En esa oportunidad se llamó la atención al cuerpo completo, diciéndole, mira, te están atacando un brazo. Aunque tú creas que ese brazo no es importante, no es verdad que por ser el izquierdo tiene menos fuerza o por ser el derecho es el único brazo que tú necesitas. Tú lo necesitas los dos, incluso tienen los movimientos armónicos. Pues ahora yo noto, yo no quisiera decir nada, yo no estoy hablando más de lo que ustedes me están escuchando, noto que desde la prensa se está hablando de la dictadura, ya señalándole al presidente Danilo Medina, ya poniéndole la ropa de dictador. ¿Quieres que te lea la prensa, Pedro? Si tú crees que es mentira, te la leo. Te leo editoriales. No, consecutivo. Sí, consecutivo. Está claro. Entonces, aquella vez, cuando al presidente Fernández también le hizo una campaña bastante difícil con Quirino, este programa dijo que eso era un abuso, ¿o no? Lo dijimos, ¿verdad? Sí, claro. Cuando le afectó, incluso nosotros, y lo mismo que hizo el presidente Danilo Medina, que fue a la residencia del presidente Fernández a darle su voto de solidaridad, nosotros conversamos con el presidente Fernández, ¿o no? Presidente, lamentamos mucho tal cosa, esto y lo otro, aquello. En esa oportunidad. Porque sabíamos que al cuerpo global
Si se le ataca, se está atacando a la democracia. El presidente Fernández es uno de los exponentes del liderazgo democrático en la República Dominicana. Lo mismo que el presidente Danilo Medina. El que quiera conocer la historia del presidente Danilo Medina, que la busque desde que vino a estudiar a la universidad, desde que pasó a formar parte del PLD en sus primeros tiempos y desde que se desarrolló a la sombra del presidente Bosch, del profesor Juan Bosch, líder de ese partido. Y que lo vea y diga, mira, ahí hay un dictador. En potencia. Entonces, yo creo ya que el PLD debe tratarse como cuerpo. A mí me parece, y eso es parte de nosotros, venía yo comentándolo con mi colaborador chofer, eso es parte de ese segmento a la que pertenecemos nosotros, donde hay enfermedades endémicas, como la ingratitud, como la traición, como el oportunismo. Y también la intemperancia. Como la intolerancia. Sí. Como la vocación hacia el individualismo, hacia el grupismo. Terrible. Esos son vicios, no lo dije yo, los mejores estudios, muchos cientistas sociales lo han hecho, pero y de eso deriva esa enseñanza que nosotros se lo estamos señalando a ustedes, pero en el caso que nos ocupa, fundamentalmente lo ha señalado el profesor Juan Bosch. Entonces, cuando uno quiere, la tesis del enemigo de mi enemigo es mi amigo, es una tesis oportunista. Oportunista. Puede ser legítima, pero es un concepto de oportunidad que a veces es inadecuado aplicarlo, porque el honor, los principios deben estar siempre por encima del sentido de oportunidad. Y eso me acuerdo a Juan Bosch, cuando se le planteó la tesis de una alianza con Jacobo Magluta, amigo nuestro de nosotros, en paz descanse, don Juan la rechazó. Y yo, entre ellos me encontraba, probablemente Pedro habría pensado lo mismo que yo, de manera separada, decir, caramba, pero si con Magluta se ganan las elecciones, ¿qué pasó? Se repitió con Peña Gómez, tiempo después, y tampoco. Bueno, es un error no valorar el sentido de la oportunidad y de los principios. Bueno, yo no sé, en política lo que están en política activa deberían saberlo, pero don Juan lo hizo por principio. Cuando se ataca al cuerpo, ningún brazo, ningún pie, ningún hígado, ningún ¿cómo se llama donde hay un cáncer peligroso? Que mata, ningún páncreas puede decir, yo estoy de acuerdo con que ataquen al brazo izquierdo que yo tengo, o al brazo derecho, o a la oreja. No, el cuerpo entero tiene un cerebro que es el que produce la alerta sobre el dolor que causa determinados ataques al cuerpo global. Y es momento que se diga si el PLD es un cuerpo global, cuerpo total, o si ya se puede golpearle un brazo sin que le duela al otro brazo. Yo estoy hablando de golpes significativos. Por ejemplo, lo de dictadura. Es a Danilo Medina, nada más. Señores, el presidente Leonel Fernández está a favor de que se penalice el aborto en todas sus partes. No, el presidente Leonel Fernández también está a favor de los causales del aborto. De manera que si lo que dice el Listín Diario es el motivo por el cual la iglesia quiere inhabilitar al presidente Medina, ese mismo motivo vale para el presidente Fernández, ¿o no? Es decir, si ahora mismo hay un serrucho por el lado de uno de los brazos, izquierdo o derecho, yo no sé, el otro brazo dice, a mí no es que me están serruchando. El sangrado va a matar al otro brazo. El sangrado. Lo deja en gran medida inhabilitado. Entonces, si en el país no tiene, eso estoy hablando de ese partido, pero también es una visión del país. Si en este momento un sector influyente pretende reeditar la historia de los años 60, del 60, 61, del triunvirato, ¿dónde estaba el clero? ¿Dónde estaba usted cuando el presidente Mao Zedong inició la gran marcha? ¿Dónde estaba el clero cuando mañana se va a cumplir un año más de la revolución del 65? Más de 4.000, quizás 5.000 muertos en una revolución, como le dicen los sociólogos, intestina.
dentro del intestino de la sociedad. No se repita jamás. Que no se repita. Viendo los amigos de uno o los mayores de uno, en el caso de Mozart y yo, los mayores de uno, morir en las calles. Morir en la calle. ¿Dónde estaba la iglesia cuando se produjo la ignominia del golpe de Estado del primer gobierno democrático después de 32 años de dictadura? Exactamente. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el clero? ¿De qué lado estaba? ¿Dónde estaba el señor que tenía el colegio en Arroyo Hondo? Participante del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. ¿Dónde estaban, Pedro? La historia se repite como tragedia o como comedia o viceversa. Entonces, cuando un partido que fue fundado con el propósito de liberar a la República Dominicana de toda forma de ignominia humana, de miseria, desigualdad, de la explotación y misericordia del hombre por el hombre, el capitalismo salvaje, decide que el oportunismo de la pequeña burguesía es a Mozart que están atacando. Nosotros estamos de acuerdo que ataquen a Mozart. Aquello de que no te sientes esperar el cadáver. No importa. Lo último que dice, no es a mí. No están agarrando ahora a los obreros, no es a mí. No, ahora son a los estudiantes, no es a mí. Y después están tocando la puerta de tu casa. El proyecto político que hoy estamos señalando, que está encabezado por un sector del clero, es para desplazar al PLD del poder. No para desplazar a Danilo Medina. Pero es bueno que tú digas un sector del clero. Un sector del clero. Como yo decía ayer, que eso no fue No. De que la voz del pueblo, no. Dice Peralta que el gobierno respete el sermón de la iglesia. Que es lo correcto. Sí, ¿y quién no lo respeta? Pero eso no quiere decir que se comparta. Pero es lo mismo. Pedro, en una sociedad de carencia. Eso fue locura aquí. Los curas, eso está muy bien, principalmente los curas, no el clero. Óyeme, el vino que hay en la iglesia también tiene una calidad distinta. Y que habló el pueblo. El vino que tienen las altas instancias de la iglesia no es el mismo de los curas. No es, aunque esté bendecido por Dios. Para que lo sepa. No es el mismo. Por tanto, cuando habla un cura, a menos que no hable por un mandato de orden político pastoral, pues bien, porque es verdad que en los barrios hay miseria, es verdad que este país, nosotros no somos Suiza todavía, es bueno que se denuncie todo eso, Pedro, ¿cómo no? Lo aplaudimos que lo denuncien. Ahora, cuando se trata de una acción concertada, con un propósito político deliberado, como las manifestaciones cristianas de los años 60, entonces no, espérate, Pedro. Las manifestaciones cristianas de los años 60 a Juan Bosch, el demócrata y en ese momento más claro después de Espaillat. ¿Y tú crees que en ese momento habló el pueblo? Que ha producido la historia de la República Dominicana. A ese señor, a Juan Bosch, que cuando eso no tenía ni mínimo conocimiento de lo que era el marxismo ni nada de eso, se le celebraron las manifestaciones cristianas con el propósito de derrocarlo. Como al efecto lo lograron. Como al efecto lo lograron. Y eso provocó la Revolución de Abril. Terrible. Y 3 días después provocó la ominosa intervención militar de los Estados Unidos, que nos humilló y nos desconsideró. Para los que no lo recuerdan. Y después de eso pasaron 22 años con este país lleno de presos políticos, exiliados políticos. Hubo una generación que se crió en París. Pulverizada. Otra generación que se educó en México. Y otra que se fue. Aquí se fue toda una generación. Y una generación que también se fue de manera voluntaria oyendo a una cosa. No, el que entraba a una cárcel, así mismo te decían, era la cultura del tránquelo. Tú entras, pero tú no sabes cuándo sale. Se mercadeaban las órdenes de libertad. Una orden de libertad contra el recluso Pedro Cava. Decía, eso sí yo te voy a pagar tanto y pónmela a mí. La orden de libertad es en favor del recluso Mozart de Lance. Salían, así era. El que entró, ¿y quién era que dictaba las órdenes de prisión? El Ministerio Público, que en ocasiones era un coronel de la Marina de Guerra. Llegó a ser. ¿O no? Entonces no hablemos de dictadura, esta generación que hemos padecido eso y hemos padecido los remanentes de la construcción del espacio democrático. Un exceso. Y yo le quiero decir al PLD globalmente que si dejan que le estemos echando una oreja y digan, no, la otra, yo oigo por la otra oreja,
Después me mochan un brazo. No, yo tengo el otro brazo, no hay problema. Van a quedar minusválidos, inmovilizados, porque la idea no es quitarle un brazo, la idea es arrancarle el corazón. Claro. Y eso, más que yo, debería saberlo, los dos líderes fundamentales, no solo de ese partido, sino de la nación dominicana, a los que se le atribuye todo el cambio fundamental físico y jurídico de la década de los 90 hasta hoy. Entonces, y yo quiero llamar la atención de la prensa de que no jueguen con eso de la dictadura y la democracia. Los cuarteles de la República Dominicana tienen universidades donde a nosotros mismos, personas que en un momento nos señalaban como de izquierda, fuimos a discutir con los guardias temas políticos. ¿No lo han pasado ustedes con el curso de Estado Mayor? De Estado Mayor. Ahí ha estado Narciso, sí, ahí ha estado toda la izquierda, ellos discutiendo, vamos, ¿cuál es el problema de nosotros? Nosotros somos esto. Los cuarteles no son lo que cree la iglesia. Los cuarteles no les responden a nada que tenga que ver con tiranía en este país. Los guardias quieren estar bien. Tranquilos. Tranquilos. Lo mismo que la sociedad. Lo mismo que todos nosotros. El guardia quiere tener un televisor, un plasma de eso. El guardia quiere tener su sala, su comedor. El guardia quiere tomarse su trago en su casa. El guardia quiere que... Por eso que la base aérea de San Isidro es tan famosa para los guardias, porque tiene cine, tiene que sé cuánto, tiene esto, tiene lo otro. Los guardias quieren eso. Entonces, no nos pongan a pelear con la iglesia. Pero la jerarquía fundamental administrativa no el liderazgo de la iglesia. La jerarquía administrativa de la iglesia tiene que saber que la historia no se repite, que no pueden quitar ni poner gobierno. Pedro, hay que decírselo. Te está tú poniendo medio difícil. No pueden poner ni quitar gobierno. Eso se acabó. Yo quiero decirle que lo que había en la Revolución de Abril, y eso sí, yo tenía 10 años o 9 años, pues yo sí vi a mis hermanos, a los mayores como tú, jóvenes de esa época, que le decían, ¿cómo se manipula este fusil? Dime. Y uno de los que más sabía, siempre un sargento, un cabo de la Marina, de la Guardia, en el barrio, ahí en la calle Abreu. Mira, Cando, tú haces así. Esto, aquello. Toma, esto es mío y el otro es mío, vámonos. La dignidad se defendió el 24 de abril en las calles de Santo Domingo. Eso debería saberlo también el liderazgo administrativo de la iglesia católica. Y nosotros, esta generación que ya en declive orgánico, jamás permitiremos que a nuestros nietos, oye como estamos hablando, ni siquiera a nuestros hijos que están del tamaño de nosotros y que van a coger fusil con nosotros, que a nuestros nietos se les toque ni con el pétalo de una rosa, con la intolerancia ni con nada, promovida por sectores que se sienten afectados no por Danilo Medina, no por Leonel Fernández, se sienten afectados por la estructura organizacional e ideológica de un partido que está transformando a la República Dominicana. Mira, vamos a hacer una Me pasé, Moza. Excelente, brillante, muy bueno, como siempre. Regresamos. Volvemos. Muchas gracias por su sintonía. Nuestro planeta está siendo expuesto a diferentes situaciones, advirtiéndonos que debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Por eso, nosotros te las presentamos en las noticias internacionales. Una potente detonación ha puesto el corazón en un puño a aquellas personas que pasaban por la zona, todavía conmocionadas por la ola de ataques de este domingo que dejaron 290 muertos y alrededor de 500 heridos. Una furgoneta explotó este lunes en Colombo, la capital de Sri Lanka, cuando la policía trataba de desactivar 3 bombas que había en su interior. Afortunadamente, no hubo víctimas. El gobierno ha decretado el día de hoy luto nacional y también el estado de emergencia, para que las fuerzas del orden tengan más margen de maniobra. Las autoridades creen que un movimiento islamista local está detrás de los atentados, aunque indica que debió de tener apoyo internacional, por lo que investiga sus vínculos. Al parecer, la policía había recibido información de una agencia de inteligencia internacional sobre posibles ataques en el país hace 10 días, pero se desconoce si se tomaron medidas ante la advertencia. Por el momento, las autoridades han detenido a una veintena de personas para interrogarlas, mientras que se han descubierto
puesto decenas de detonadores de bombas en una estación de autobuses situada entre los lugares de los ataques. Las lluvias que desde hace días caen en buena parte de Colombia dejaron este domingo al menos 19 muertos por un deslizamiento de tierra que arrastró varias viviendas en Rosas, departamento del Cauca suroeste, al tiempo que han generado emergencias en otras zonas del país. En la madrugada del domingo, un aguacero causó el derrumbe de una ladera en la vereda Aldea Portachuelo que arrastró y sepultó 8 casas mientras sus habitantes dormían, y además cortó por completo el paso por la vía Panamericana, la principal carretera del suroeste del país que conecta Colombia con Ecuador. Ante esta situación, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Defensa Civil, el Ejército y los bomberos, entre otros, pusieron en marcha un operativo para remover los escombros y buscar a 16 personas dadas por desaparecidas, tarea en la que ayudan los propios vecinos. El presidente colombiano Iván Duque viajó al Cauca para atender directamente la emergencia junto a los ministros de Vivienda. El gigante tecnológico chino anunció este lunes un aumento en su facturación trimestral del 39% con respecto al año anterior. De enero a marzo de 2019, la compañía vendió 59 millones de teléfonos, por lo que podría finalizar el año con 236 millones de aparatos vendidos, 30 millones más que en 2018. El margen de beneficio neto también es superior al del año pasado, rondando el 8% según informó la compañía a través de su página web, aunque no dio cifras exactas. Los excelentes resultados de Huawei coinciden tanto con su posición dominante en el 5G como con las acusaciones de ciberespionaje a través de sus dispositivos por parte de varios países. En Estados Unidos está prohibida la venta de móviles de la marca china por razones de seguridad nacional. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.